los fans del Leicester empiezan a abuchear a Ardiles con el canto England, England, y ahí es donde los fanáticos del Tottenham tuvieron su mayor acto de benevolencia y de apoyo, ¿no?, hacia nuestro jugador, gritando Argentina, Argentina. Un 25 de junio de 1978, Argentina vencía por 3-1 a Países Bajos en el Estadio Monumental, consagrándose así campeón del mundo por primera vez en su historia, y todos sabemos lo que significó ese hito para el fútbol argentino. Tan solo un par de días después de justamente ese hito conseguido, Osvaldo Ossi Ardiles firmaría su pase para el Tottenham luego de 3 años en Huracán en el fútbol argentino, y tras poner su firma le hizo saber al nuevo técnico Keith Burkinshaw que su amigo y compañero Ricky Villa, también campeón del mundo, integrante de ese plantel de la Argentina en 1978, también estaba en búsqueda de un nuevo club. Así es como el técnico, al recibir la luz verde también de parte de los directivos de los Spurs, pudieron llegar a un arreglo por 750.000 libras para conseguir ambos campeones del mundo, Osvaldo Ardiles y Ricardo Villa, para el Tottenham Hotspur. Ya en julio del 78 arribaron a Inglaterra, a un Tottenham que recientemente ascendía de la Division 2, siendo la única vez, digamos, en los últimos 70 años de historia que habían estado en esa categoría en la temporada 77-78, estamos hablando, y un club que quería armar un plantel más fuerte, más competitivo para afrontar su vuelta a primera, que, como dijimos, desde ese momento en adelante nunca más volvió a descender. Y en sus primeros pasos en el norte de Londres de ambos argentinos, la verdad que a la dupla le costó adaptarse, obviamente. En ese momento, recordamos, en el fútbol no había tantos extranjeros, entonces era lógico que se complicase, y ambos notaron no solo dificultad entre la diferencia Buenos Aires-Londres, sino también en el juego en cuanto a lo futbolístico, donde ambos, siendo mediocampistas creativos, digamos, notaron una significativa diferencia en cuanto a los pelotazos y los centros al área, del estilo de juego inglés por aquella época, que no ayudó básicamente a ninguno de los dos mediocampistas. Ardiles dijo que pudo adaptarse más rápido, pero Ricky Villa remarcó que le costó realmente esta adaptación. Pero veremos también que a la Sudamericana y en la Copa más antigua inglesa, y quizás una de las que más prestigio tiene, fue donde más se pudo destacar Ricardo Villa. Sí, la verdad es que en esa temporada 80-81 el Tottenham no le iría tan bien por liga, porque quedaría décimo, pero pudo realmente salir campeón de aquella FA Cup con un gol icónico de Ricky Villa en lo que fue el replay contra Manchester City, en lo que él decía que fue un gol sudamericano en Wembley, pero no fue algo tan escaso como eso, sino fue elegido como el mejor gol del siglo de todas las competiciones de Wembley. Eh, Obviamente por el momento, por la jugada que deja a muchísimos jugadores pagando para meter ese gol, y donde con esa acción Mikey Villa se gana un lugar en la historia grande del club, y por la cual Ardiles, si se quiere, tiene un perfil más grande en lo que es la leyenda del Tottenham, pero por una consistencia a lo largo de los años. No tiene ese momento insignia como sí lo tiene Ricky Villa, que se ganó el corazón de todos con esa actuación sublime en esa final. Ya la siguiente temporada, justamente con Keith Burkinshaw, que es considerado por muchos el segundo mejor entrenador de la historia del Tottenham, ¿no? Después de Bill Nicholson, el Mr. Tottenham, y Poch estando tercero en esa lista. Pero en esa temporada, ya 81-82, el Tottenham contaría con el que muchos también consideran el tercer mejor arquero de la historia, que es Ray Clemens. Estarían en la defensa Graham Roberts, estaría en la defensa también Paul Price, estaría Paul Miller,
estaba Chris Hutton de lateral por izquierda, Steve Perryman jugaría de pivote, tenías a Ardiles, a Mickey Hazard, otro histórico, tendrías a Glenn Hoddle, considerado en el podio de los jugadores de más talento de la historia del club, donde obviamente estaría también Nicky Villa y donde estaba Steve Archibald. La verdad que todos jugadores increíbles que logran meterse en un cuarto puesto en esa temporada y que empiezan a demostrar lo que era jugar, ¿no? Esta idea distinta donde había más creación, donde había juego más bonito y donde no era todo pelotazo como lo que sí ocurrió cuando recién llegaron al club. Y en esta temporada se vería un poco el conflicto de las Malvinas, entraría en juego obviamente la geopolítica, ya que el gobierno de facto, el 2 de abril de 1982, ordena la invasión de las Islas Malvinas y al día siguiente el Tottenham le toca jugar su semifinal de FA Cup ante el Leicester y los fans del Leicester empiezan a abuchear a Ardiles con el canto England, England, y ahí es donde los fanáticos del Tottenham, la verdad, tuvieron su mayor acto de benevolencia y de apoyo, ¿no?, hacia nuestro jugador, gritando Argentina, Argentina, para defender a su jugador, quien obviamente se quedó con eso grabado en fuego y dijo que nunca se va a olvidar lo que sucedió esa tarde, porque cuando argentinos e ingleses se estaban matando, los fans del Tottenham dieron una lección de cómo apoyar a sus propios jugadores. El Tottenham salía vencedor de dicho partido por 2-0 y se proclamaría campeón de esa FA Cup, venciendo al Queen's Park Rangers en mayo, ya sin ninguno de los dos argentinos, ya que Ardiles se iría al Paris Saint-Germain. Sí, como vos decís, no fue todo color de rosas, digamos, ese apoyo en ese partido obviamente fue significativo para Ardiles y fue realmente algo histórico que en un campo inglés y gente inglesa cante por Argentina justamente en ese momento, pero después del Mundial 82, donde el pitón Ardiles, como se le dice acá en Argentina, jugó vistiendo la 1, ya que en ese momento los números se designaban por orden alfabético, excepto la 10, que ya sabemos a quién iba. En ese Mundial Argentina no le va muy bien y además de eso, Ozzy se entera del fallecimiento de uno de sus primos en la guerra, también las complicaciones que iba a traer regresar al Reino Unido, y declaró que él no iba a poder jugar en un país que estaba en guerra con su propio país. Entonces se va cedido a PSG, donde él mismo declara haber jugado peor que nunca. Realmente fueron 6 meses muy tristes para él en la ciudad parisina. Después volvería a Londres, donde ganaría la Copa de la UEFA en el 84, un título importantísimo para Tottenham, donde él entró en el segundo tiempo, ya casi por concluir el partido, en la segunda final, donde se definiría por penales, y dejaría el club en 1988 ya, como vos decías, por una vasta carrera en comparación a Ricky Villa. No tiene su momento, pero sí fueron 10 años en el club de Londres. Y recalcar que en 1986, tan solo días, un mes antes del Mundial de México en 86, se organiza un partido homenaje para Ardiles en White Hart Lane, en la cancha del Tottenham, donde asiste Maradona, un amigo justamente de Ardiles por haber compartido la selección básicamente, donde el Tottenham con Maradona entre sus filas y con la 10 enfrenta al Inter en una noche que no se va a olvidar ni ningún hincha del Tottenham, ni Ozzy Ardiles, justamente, que tuvo al mejor Maradona en su mejor momento jugando a su disposición para su club, en algo que tampoco nosotros como hinchas borraremos nunca, esas imágenes que nos llegan de nosotros de Maradona. Y justamente hicimos un video nosotros en nuestro canal, así que se lo dejamos acá por si lo quieren ir a ver ahora, sobre todo lo que significó ese partido y todo lo que sucedió en ese partido. Así que muchísimas gracias a todos los que vieron este video. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal, que tienen también más videos relacionados a los argentinos y al Tottenham,
pero sobre todo videos sobre el Tottenham en sí, actualidad, también contamos a veces historias, pero realmente muchísimas gracias a todos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales también, que las tienen acá abajo, así que déjennos sus comentarios, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.